Carlos, muy buenos días, ¿cómo te va? Buen día, José, buen día a toda tu audiencia. Bueno, muchísimas gracias por recibirnos. Bueno, una mañana agradable, parece primavera, Carlos, ¿eh? Sí, sí, ¿Eh? sí. Sí, Parece que no vamos a tener agua por unos cuantos días más. sí, es En nuestra zona estamos necesitando ya una sí. pequeña precipitación, ¿eh? Sí, sí, en todos los lugares la verdad que se está necesitando eso. Esperemos que llegue más temprano que tarde esa precipitación, por lo menos para aplacar un poquito el clima. Bueno, Carlos, vamos al tema que vos siempre nos traes y a nosotros nos interesa muchísimo, que tiene estrecha vinculación con resoluciones, cambios y alertas que vos nos brindás semanalmente y que para el productor, para nuestro oyente, para nuestro televidente es tan importante porque le pone el cable a tierra en base a los cambios que tiene las distintas entes gubernamentales que tienen estrecha vinculación con los impuestos, como es la AFIP. ¿Qué nos Sí, podés ampliar sobre, por ejemplo, algunas resoluciones o cambios o recordar algunas de ellas? sí, efectivamente, José, no se trata de algo nuevo, sino es un recordatorio para todos los productores, sobre todo que se dediquen a la actividad agrícola. Son hay algunas resoluciones que tienen vigencia desde el año 2012 y como es la resolución 2750 que nos exige declarar al 31 de enero de cada año las hectáreas sembradas con cosecha gruesa. Cuando hablamos de cosecha gruesa se refiere exclusivamente a lo que es maíz, soja y girasol. Repito, por resolución 2750, al 31 de enero de cada año hay que declarar las hectáreas sembradas con cosecha gruesa. Al 31 de octubre de cada año debemos declarar las hectáreas sembradas con fina, es decir, con trigo, exclusivamente trigo dentro de la fina. A su vez, por la resolución 3342, debemos declarar el trigo cosechado, la fecha de vencimiento es 28 de febrero, todos los granos de fina cosechados entre el 1 de septiembre y el 28 de febrero se deben declarar a esa fecha, 28 del 2. Claro. Y la gruesa, los granos cosechados al 31 de agosto de girasol, soja y maíz, cuya cosecha se hubiera realizado entre el 1 de enero y el 31 de agosto. Hay que ver que nuestra geografía es muy amplia, por lo tanto hay cosechas, digamos, digamos, por ejemplo, para que el oyente tenga idea, porque decir cómo es tan amplio la brecha de cosecha de fina o de gruesa. No nos olvidemos que podemos tener trigo en Formosa y tenemos trigo en el sur de la provincia de Buenos Aires. O podemos tener soja en Salta y podemos tener soja en Venado Tuerto, ¿no? De manera que las fechas son bastante distribuidas a lo largo del año calendario. Y a su vez, y en esto estamos ahora, en este momento preciso, tenemos que declarar las existencias de grano. Fíjate, José, que hace un momento yo hablaba de los granos cosechados y después hablamos de existencias de grano. Pareciera que es la misma cosa, pero no es lo mismo. Por eso, y además es fácil confundirse, y sobre todo en esta zona que hemos tenido un corrimiento de la fecha de trilla del maíz. ¿Por qué? Porque tenemos que declarar no solo los granos cosechados al 31 de agosto, sino también las existencias de granos al 31 de agosto. Y el vencimiento de esto ocurre el 30 de septiembre. Pero, como se ha corrido la cosecha, la recolección de este grano, hay gente que va a sacar carta de porte ahora,
por el sistema online que tiene la AFIP y se le niega la carta de porte porque no ha declarado las existencias. Claro. Cuidado que hay un alto control sobre esto, porque las existencias no solo debemos declarar los kilos, sino también hay que dar los lugares de longitud y latitud donde se encuentran almacenados los granos. O sea, hay que ser específico. Hay que ser muy específico. Exactamente. Sí. Tanto los granos que tenemos dentro del establecimiento rural como los granos que fueron entregados a una cooperativa, a un acopiador o a una industria. Si es que lo hemos depositado. Sí. Distinto sería si se vendió. ¿Sí? ¿Hasta dónde llega este control? Que están pidiendo también que se declaren las existencias y compras de silos bolsa. Entre el 1 de septiembre y el 31 de agosto, entre el 1 de septiembre de 2015 y el 31 de agosto de 2016, ¿qué cantidad de silos bolsa se adquirieron? Hay que declarar el quid del vendedor y la fecha de compra. Acá tenemos un problema porque hay gente que ha adquirido silo bolsa, pero no es para almacenar granos secos, sino para picado, para hacer forraje. Sí. Y a lo mejor puede dar lugar a malos entendidos. Y la AFIP puede pensar que hay granos almacenados porque se compró el silo bolsa, cuando el silo bolsa tuvo otro destino, no era la guarda de granos. Estas recomendaciones, que son realmente muy válidas, para tenerlas en cuenta, para ir a asesorarse con el profesional de confianza, tiene una implicancia en caso de el no cumplimiento, se traban las operaciones principalmente, ¿no, Carlos? Sí, efectivamente, José, porque cuando el productor quiere mover los granos, tiene que sacar la carta de porte, sí, y a su vez el código de trazabilidad de granos, el CTG, y el sistema automáticamente le niega si no ha cumplimentado todos estos requisitos. Es decir, por ejemplo, si yo no declaré las hectáreas sembradas, obviamente después no puedo declarar cosecha. Sí. Porque si no sembré, ¿cómo es que coseché? Sí. Si no declaré cosecha, ¿cómo puedo declarar luego existencia? Sí. Por eso hice un raconto desde el inicio. Es decir, para poder declarar existencia tuve que haber cosechado, pero la cosecha la tuve que haber declarado. Sí. Y a su vez, para declarar cosecha tuve que haber declarado que la sementera. Sí. De manera que tengo que ir cumpliendo todos estos pasos si quiero vender, los granos en blanco y sin tener ninguna dificultad, digamos, con los regímenes legales que estamos teniendo en este momento, que no fueron fijados por esta administración nueva, sino que vienen de antes, pero que hasta ahora no se han modificado. Muy por el contrario, creo que se ha acentuado el control. Sí. Vos sabés que me decía un productor agropecuario el otro día, dice, mirá, con el otro gobierno nos distanciábamos mucho en el pensamiento, digo el gobierno hasta el 10 de diciembre, ¿no? Nos distanciábamos mucho en el proceder, en el pensamiento y en lo que significa el sector agropecuario, estábamos realmente controlados y ultrajados en nuestros negocios, pero no ha modificado mucho el control y aún más con la fortaleza que hoy va a tener el INASE a través de la ley de semilla, creo que vamos a tener que ponernos las barbas en remojo para no blanquear, pero sí ser más correctos y más puntillosos a la hora de ver cómo se está manejando la campaña agrícola principalmente, ¿no? Sí, y fíjate vos, José, cómo pueden surgir algunos pequeños problemas. ¿Sí? Que aún de carácter involuntario, como el caso que te decía de los silos bolsa, es que a veces el productor no puede estimar con mucha precisión los kilogramos cosechados o los kilogramos en existencia. Por ahí dice, ¿cuánto tengo? Y tengo más o menos 60.000 kilos. Resulta que luego cuando carga,
hace 2 camiones y resulta que le salieron 65.000 kilos. Sí. Y tiene 5.000 kilos que no los tiene declarados. Ya. Un consejo de mi parte es declarar un poquito en exceso, porque bueno, de última lo racioné, Sí. siendo grano que puede ser racionable, Sí, como sí. el caso del maíz, ¿no es cierto? Ujú. Uno dice, bueno, o se lo di a los cerdos, o se lo Sí, di a sí. los novillos, y no hay problema si declaro un poquito de más, Ya. y luego vendo menos, pero no puedo vender lo que no declaré. Ujú. Sí, sí. Sí, sí, exactamente. Carlos, la verdad que son valiosos estos consejos para refrescar la memoria, para ponernos a tono, porque los controles van en aumento y esto hay que empezar a trabajar en la concientización y en la información, y para eso requerimos a vos todos los sábados para que nos alertes de estas luces amarillas que tiene la economía, que tiene los sistemas impositivos, y que por supuesto nos traen tranquilidad de que vos todos los sábados nos actualizás estos temas, por lo menos para invocar bien en nuestras cuestiones empresariales, ¿no? Bueno, sí, esperemos que lo del INAES, el tema de las semillas, Sí, se defina sí. más o menos rápido, porque Sí, hay, claro. hay gente que está con muchas dudas con respecto a eso. Sí, 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 ya comienza en poco tiempo la campaña gruesa, de hecho en el norte de nuestro país, y aún no está definido este tema en particular, hay bosquejos, idas y vueltas, pero no la ley en particular, ya con las reglamentaciones oportunas. Carlos, desde ya muchísimas gracias por este contacto. Saludos a la audiencia. Muchas Adiós. gracias. La palabra del contador Carlos Sánchez, aquí en De Frente al Campo, hablándonos de las reglamentaciones, resoluciones que realmente tienen estrecha vinculación con su propia actividad, y es importante conocerla, y es importante saber de que hay muchos controles que aún persisten y que están inmersos dentro de su propia actividad. Ya volvemos con más de Frente al Campo, aquí por Canal 3 para todo el país y el Mercosur.